Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Cultéate. Esta semana continuamos con el análisis de los diferentes aspectos y de los diferentes bloques que componen el baremo SIC y esta semana nos toca hablar sobre los elementos pragmáticos del lenguaje, como veremos a continuación. Bien, en esta ocasión, para empezar primero con el análisis, o antes, mejor dicho, de empezar con el análisis del baremo, creo que es necesaria una pequeña introducción teórica sobre lo que es la pragmática en el lenguaje y a qué se refiere y por qué es tan importante a tenerla en cuenta a la hora de bien o adaptar material literario ya existente o al desarrollar material innovo que pretende o ser adaptado o que ya está adaptado para personas con TEA. Y es que la pragmática está en absolutamente todo lo que nos rodea. Cualquier acto comunicativo en cualquier momento que persiga un objetivo está impregnado de pragmática, incluso cuando hablamos solos y solas. Aunque si hablamos solos y solas, ¿hay un acto comunicativo en sí mismo? Bueno, esto ya lo dejamos para otro vídeo, pero lo que pretendo decir es que la pragmática a lo que se refiere es a que el acto comunicativo, cuando estamos intentando transmitir una idea o cuando estamos intentando transmitir una sensación a través del lenguaje y de la comunicación, pretende darnos las herramientas necesarias para que todo esto se cumpla. Dicho de otra manera, la pragmática lo que pretende, o es una rama de la lingüística, perdón, que lo que pretende es analizar cómo interactúan entre sí tres vértices principales del acto comunicativo desde un punto de vista pragmático, que serían el contexto, el emisor y el receptor. El contexto, cómo la situación influye en el mensaje, el emisor, cómo pretende o qué es lo que pretende al emitir ese mensaje, y el receptor, cuáles son esas expectativas o las expectativas previas que tiene antes de recibir ese mensaje o en el momento en el que lo está recibiendo. Como podemos observar, estos tres vértices de este triángulo que he creado yo de la nada, pero vamos, de este triángulo que tiene que ver con el acto comunicativo desde un punto de vista de la pragmática, son muy importantes los tres a la hora de tener en cuenta para tratar con personas con TEA. ¿Por qué? Pues porque el acto comunicativo en líneas generales les resulta muy ajeno y les resulta muy problemático el entender pues precisamente eso, el contexto, el entender el acto comunicativo en sí, el entender el mensaje, el recibirlo y el incluso emitirlo. ¿Por qué? Porque las interacciones sociales, de nuevo repito, en líneas generales no suelen ser su fuerte, ya que bueno, de eso trata el trastorno, ¿no? ¿Y qué debemos tener en cuenta o qué no debemos tener en cuenta a la hora de bien o adaptar o a la hora de intentar transmitir un conocimiento o estas habilidades para mejorar la pragmática del lenguaje? Eso es lo que nosotros y nosotras desde Cultéate pretendemos lograr y pretendemos facilitar a través del baremo SIC. Pero fundamentalmente hay tres aspectos dentro de la pragmática que hay que tener muy en cuenta para que este acto comunicativo se produzca del mejor modo correcto y transmitir y ayudar a conseguir estas habilidades que dependen de estos tres factores de los que vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles serían estos tres factores? Bueno, la deixis, las presuposiciones y las implicaciones. ¿A qué nos referimos con deixis? Las deixis, por resumirlo, serían pronombres átonos que utilizamos en frases hechas comunicativas que pretenden dar una respuesta a una situación concreta. Por poner un ejemplo, y además que me resulta cotidiano, que me resulta cercano, si pretendemos decir o pretendemos preguntar si puedo ir contigo, sería no la frase, pues a lo mejor construida de un modo erróneo por parte de una persona que no entiende cómo funciona esta deixis, y aquí estamos hablando de una persona con TEA, pues podría decir, ¿puedo venir conmigo? Porque no entiende a lo que se refieren los átonos, no entiende cuál es la diferencia que hay entre un conmigo y un contigo. Entonces se pueden producir estos errores, con lo que esto hay que trabajar. Las presuposiciones se refieren a todo el conocimiento previo que nosotros tenemos o del que nosotros y nosotras partimos antes de realizar el acto comunicativo. Es un error dar por sentado que esta presuposición va a existir
en una persona con TEA. No porque no parta con conocimiento previo, porque parte con conocimiento previo, de hecho, salvo que sea un recién nacido. Pero les resulta muy complicado el entender que ese conocimiento previo del que parten les puede resultar útil en ese acto comunicativo. Y aquí hay una explicación, y es que este acto comunicativo, en líneas generales, le resulta algo, vamos a decir, incómodo como poco. Entonces, tienen su atención puesta en intentar superar esa incomodidad, además de buscar todas estas fórmulas que han ido aprendiendo y que les hemos ido enseñando para que el acto comunicativo sea fluido, ¿no? Están como repitiendo una cinta de grabación. Con lo que si además le añadimos que tienen que presuponer ciertos conocimientos para poder entender el mensaje, evidentemente estamos catastróficamente abocados al fracaso. Y lo último serían las implicaturas o las inferencias, que esto tiene que ver con la literalidad que va implícita dentro del propio TEA, la no plasticidad a sesgar la información. De nuevo digo, esto es genérico, hablamos en general del trastorno, nunca hablamos específicamente y evidentemente para llevar a cabo una intervención concreta hay que tener en cuenta antes al individuo que es lo que se ha escrito en los manuales sobre lo que es el TEA y lo que implica. Pero en líneas generales, todo lo que tenga que ver con una inferencia resulta problemático. La literalidad, básicamente. Si nosotros a una persona con TEA le decimos, porque nos sentimos cansados o cansadas, me estoy muriendo, esa persona va a interpretar el mensaje desde su perspectiva más literal. Nosotros lo que estamos intentando transmitir es que estamos cansados o cansadas, pero esa persona lo que va a recibir es que te estás literalmente muriendo. Entonces también pues es otro aspecto de la pragmática del lenguaje que hay que trabajar porque pues evidentemente genera un conflicto comunicativo. Así que ahora que ya sabemos cuáles son las tres cuestiones principales que debemos tener en cuenta desde un punto de vista pragmático del lenguaje, vamos ahora a ver cómo afrontamos estos tres puntos desde Culteate a través de nuestra herramienta de adaptación o de creación literaria, a través de SIC, ¿no? Cómo los tratamos y qué o a qué le damos valor y peso dentro de un material literario para que esta adaptación sea lo más fluida y lo más correcta posible, además de lo más práctica. Nos vemos en nada. Un segundo. Y sí, seguimos con el mismo problema, que no tengo muy claro cómo mostraros en pantalla el bloque o solamente el bloque que vamos a tratar en esta sesión. Pero bueno, creo que queda lo suficientemente claro. Si no es así, dejadmelo en la caja de comentarios y lo intento arreglar para futuras sesiones. Pero bueno, nos quedan solamente dos bloques, además del bloque que vamos a ver hoy. En fin, retomando el hilo de lo que estábamos hablando. Aspectos a valorar, aspectos pragmáticos del lenguaje. Desde Cultéate, a través del baremo SIC, a través de nuestro baremo de adaptación literaria. ¿A qué le damos peso para que se cumplan todos estos aspectos de la pragmática que hemos hablado en la introducción ligeramente extensa de este vídeo y teórica? Principalmente a 6 puntos. Vamos a ir punto por punto analizándolos y en caso de que sea necesario dar una explicación un poquito más extensa sobre cada uno de esos puntos, pues la iremos dando. De nuevo, si cualquier persona, por lo que sea, quiere una explicación un poquito más concreta o un poco más extensa, de nuevo, que lo deje también en la caja de comentarios si considera que la explicación que hemos dado en este vídeo pues no ha quedado lo suficientemente clara. Primer punto. Incide en la asociación semántico-conceptual entre objeto y nombre. Tiene que ver con toda la teoría de la que hemos hablado anteriormente en este mismo vídeo. Para que un acto comunicativo, o fundamentalmente para que cualquier acto comunicativo tenga sentido, si nosotros realizamos una petición o queremos señalar algo o lo que sea, difícilmente la otra persona va a entender qué es lo que queremos transmitir si no entiende de lo que le estamos hablando. Si la persona no entiende qué es un lápiz, por mucho que le pidamos un lápiz, pues no nos va a traer un lápiz.
ni va a entender tampoco la petición porque va a estar más preocupado o más preocupada de qué es un lápiz. Entonces no se está cumpliendo, por lo tanto es muy importante que esta asociación quede muy clara y a través del material literario pues resaltar este tipo de asociaciones de alguna manera. Generalmente en materiales literarios que tienen que ver que están adaptados para personas con TEA, esto se hace a través de pictogramas. Nosotros y nosotras desde Cultéate queremos modificar esto, no porque los pictogramas no sean válidos, para nada, hemos hablado de ellos, Nazaret ha hablado de ellos en otros vídeos, sino porque consideramos que hay otro tipo de herramientas o que se pueden utilizar otro tipo de cuestiones que no es que sean ni mejores ni peores, pero sí complementarias o que para determinadas personas pues sí que puedan llegar a ser mejores. Siguiente punto. Promueve y apoya procesos pragmático-cognitivos. Por ejemplo, identificar una pregunta. Aquí vamos un poco con lo que con la practicidad. ¿Para qué nos comunicamos? Pues nos comunicamos también para transmitir no solo un conocimiento, no solo una habilidad, sino también para transmitir emociones, para transmitir peticiones, para transmitir, en este caso, pues preguntas, y todo esto también tiene que quedar muy claro y muy reflejado en el acto comunicativo. Tanto que en un primer momento, luego esto es escalable, no es lo mismo trabajar estas cuestiones con una persona de 3, 4, 5 años que con una persona de 9, 10, 11. Ya hay unas habilidades previas, un conocimiento previo asentado y fijado. Pero en las primeras etapas, incluso exagerarlo, estos aspectos a tener en cuenta, es bueno. No solo es bueno, sino que es necesario en muchos casos. Siguiente punto. Se evitan los deícticos para que la interpretación del mensaje sea más clara. Lo que hemos hablado de los pronombres átonos, lo que hemos hablado de identificar el contigo del conmigo, del diferenciarlo, del por qué se utiliza uno, del por qué se utiliza el otro. No voy a extenderme mucho más aquí, la explicación está en la introducción, pero de nuevo lo que sí que me gustaría de nuevo repetir es, esto es escalable, no se trabaja igual con un niño o con una niña de 3 o 5 años que con una persona de 9 o 10. Evidentemente no vamos a evitar los deícticos para siempre porque la comunicación en nuestro idioma no es así. En nuestro idioma pues utilizamos los deícticos, pero en un primer momento lo más importante es transmitirle a esa persona con la que estamos trabajando la importancia de la comunicación y su valor, y para ello los deíticos pues son un obstáculo porque les resulta difícil de comprender y difícil de comprender cuando hay que utilizarlos, así que mejor los evitamos y poco a poco los vamos escalando. Se hace especial énfasis en la información gramatical que aportan los verbos. Bueno, por supuesto, los verbos es el núcleo de todas las oraciones y por tanto, cuanto más destacado y cuanto más valor se le den dentro de la oración, al final más claro se va a transmitir el mensaje. Los verbos y los sustantivos son fundamentalmente aquellas partes gramaticales y de la semántica y de la sintaxis a lo que más le debemos en lo que más debemos de poner el foco porque es en torno a lo que construimos una oración. Lo demás suelen ser complementos para que la oración funcione. Se evitan las inferencias para la comprensión del lenguaje, lo que hemos dicho anteriormente. No tenemos que partir de una idea preconcebida de que la persona parte de un conocimiento previo. Esto va a llevar a una catástrofe comunicativa, sobre todo con una persona con TEA. Y por último, las ilustraciones y la narración expresan realidades cotidianas y se complementan entre sí. Por supuesto, las ilustraciones dentro de un material literario tienen que ser lo más fieles a la realidad plausible de la persona posibles. De nada vale que tengamos un libro súper chulo con muchos colores que se entremezclan entre sí y que sea todo muy esotérico, si con esto lo único que vamos a generar es confusión. ¿Por qué? Porque al niño o a la niña podemos llegar a tenerlo entretenido. Y eso es bueno. Al final un cuento también tiene que entretener y tiene que hacer disfrutar y hacer que su imaginación vuele. Pero si partimos de una persona a la que en líneas generales lo que le cuesta es comunicarse, lo que le cuesta es entender la importancia de relacionarse con los demás y le otorgamos un material o le facilitamos un material que lo que le ayude sea a abstraerse muchísimo más de la realidad y a encerrarse muchísimo más en sí mismo o en sí misma, pues igual no es lo que queremos o igual no es lo que buscamos. Entonces evitar pues este tipo de nuevo, esto es escalable, no es lo mismo con 3, 4, 5 años que con 9, 10, 15, 17,
es ir poco a poco introduciéndole también estos elementos, pero de entrada siempre facilitar o siempre proporcionar materiales que le ayuden a relacionar lo cotidiano de su día a día con la adquisición de estas habilidades o de estas formas de actuar o de ser que le ayudan o que le ayuden a vivir en sociedad de un modo muchísimo más cómodo e independiente. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el bloque de la pragmática del lenguaje, que es la pragmática, por qué es tan importante y nada más. Esperamos que os haya gustado muchísimo el vídeo. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, crítica constructiva o lo que queráis transmitirnos, por favor, cajita de comentarios, dadle like, suscribiros y nos vemos nosotros la semana que viene y en Cultéate en unos días que subirá Nazaret un nuevo vídeo. Así que nada más, nos vemos y chao chao.